Pues sería nada más de sí misma y la suma de las constantes. Pero negativo, pues. Ahí lo que te recomiendo para que no batalles es poner R igual a menos el cambio de concentración de A respecto al tiempo y así las dejas en positivo, a menos que estén disminuyendo. Bueno, si disminuyen, entonces lo dejas negativo. O sea, paso mejor el menos para acá. No, o sea, se queda igual, está bien, o sea, porque sí está disminuyendo en ambos. De hecho, ya cuando hagas el tratamiento se vuelve positivo si lo manejas en términos de la desaparición de A, Ajá. pero sí, es correcto. Pero como pongo R en lugar de las constantes, o. Sí, de hecho en la ley de rapidez normalmente lo dejas en términos de R. Como si fueran las dos constantes sumadas. Uh-huh. Ah, Este, y ya no te andas complicando con los signos, porque luego sí. ah. Bueno, pues sí, es cierto. Y pues de B y B prima, pues sería. A ver. Pues sería menos de la K2B y más K1A. Uh-huh. Se forma con K1 por A y disminuye con K2 por B. ¿Alguien tiene alguna duda con estas leyes de rapidez o alguna pregunta o comentario? De hecho, estos son mecanismos bastante sencillos, o sea, no es tan complicado, pero no sé si alguien tenga alguna duda o comentario. Pues acá lo mismo, nomás con prima en lugar de normal y ya. Ay, güey, ¿cuál A? Es B. Ah, y esto. Pues ahí me desentiende, creo. Y el otro eran consecutivos, ¿no? O sea, A da B y B da C. Uh-huh. Pues es lo Sí. mismo. Es lo mismo nomás sin el prima. Sí, de hecho, como lo que tú tienes ahí es una paralela pero consecutiva al mismo tiempo. Ajá. Sí, o sea, pues prácticamente este sería el mismo para B y para. Bueno, pues C nomás le quitamos el prima. Y a A pues es sin el K prima. O sea, pues como nada de primer orden normal. Bueno, también es de primer orden la de abajo, pues, pero sin la K prima. ¿Y la otra cuál era? ¿O ya eran nomás dos? Era el reversible. Ah, reversible. Va a ser más grande esto. Pues esa sería menos con respecto a A y positivo con respecto a B. Uh-huh. O sea, menos K1A más K menos 1B. Y pues B al revés nomás.
Pues, y pues B nada más es esto al revés. Entonces sería más K1A menos K1B. Sí. Ahí hay otro factor que, por ejemplo, cuando vayas a conocerlas, bueno, tratar de conocer la ecuación para calcular las concentraciones, Ujú. y es la constante de equilibrio, que es igual a K1 entre K Ah, bueno. inverso. Ujú. Entonces, ahí de hecho, pues ya involucras las concentraciones en el equilibrio, las cuales pues, son relativamente fáciles de obtener, y así ya lo puedes sustituir ahí porque se te vuelven constantes y ya es más fácil de integrar, dependiendo para qué lo quieres. Que todas las derivadas deben dar cero, ¿no? O sea, la suma de todas las derivadas siempre. Mande. Tienen que dar forzosamente cero, ¿no? La suma de todas las derivadas. O sea, Cuando está en equilibrio, sí. creo que también cuando son consecutivas, ¿no? No necesariamente. Sí, sí, sumo todos los términos. O sea, digo, o sea, la derivada de A con respecto a T más derivada de B con respecto a T y de C con respecto a T me da cero, ¿no? O sea, tú dices sumar las expresiones esas que tienes. Ajá. O sea, esta partecita. O sea, la de todas, pues. Según yo, no necesariamente te debe dar cero, porque también depende mucho de. O sea, lo que tú dices es simplemente sumarlas, Ajá. algebraicamente así como tú las tienes, pero estás olvidando el cambio de signo, que es lo que les decía. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, o sea, digo, de A con respecto a T más de B con respecto a T, de T más de C con respecto a T, tiene que dar igual a cero, ¿no? Porque si no, se nos está creando materia de la nada, creo. Mm, Déjame pensar eso que estás diciendo, qué significado tiene. O sea, tú dices sumar las velocidades de todos al mismo tiempo y dices que te va a dar cero. Ajá. O sea, o sea, matemáticamente sí te da cero en principio. Ajá. Sí, esa debería ser. Bueno. Y ya son todas, ¿no? Nomás déjame. La verdad es que en una consecutiva no sé si eso tenga sentido, o sea, que sumes las velocidades de cada parte, pero pues igual déjame pensar un rato ya, un ratito, o a la siguiente sesión ya les comento eso. Pero Ah, no, o sea, no le veo ningún sentido a sacar la suma de las rapideces de cada etapa. no sé, digo, no, no sé que tengas sentido, nomás digo que... Matemáticamente te debe dar cero. Ajá, sí. Sí, creo que no Okay. tiene ninguna utilidad, pues, pero... Es que, por ejemplo, cuando haces lo del estado estacionario, Ajá. sí tiene utilidad, pero es simplemente algunas derivadas las que las igualas a cero. Y Mm, tiene que ver en gran medida por la acumulación de una especie, y más que la acumulación, que esta no cambia respecto al tiempo y entonces se vuelve cero la derivada. ay. Pero bueno, chicos, ¿alguien que tenga alguna duda o pregunta? ¿No? No, todo bien. Ok. Sí revisaron lo del estado estacionario, o sea, la aproximación del estado cuasi estacionario, también le llaman algunos, y lo del estado de preequilibrio. Para las de pseudo primer orden y eso. No necesariamente cuando hablamos de pseudo primer orden simplemente es porque tienes en muy alta proporción uno o más de los reactivos y haces que solamente dependa de uno en orden uno. O sea, por ejemplo, las SN1 son un claro ejemplo de eso. En realidad, el disolvente funciona como un reactivo, pero como está en una gran cantidad, prácticamente consideras constante. Entonces, cuando hagas la medición del cambio de rapidez respecto a la concentración, pues solamente va a depender del aluro, porque el disolvente pues lo vas a tener en una gran cantidad, cosa que no ocurre cuando estás haciendo una SN2,
porque ahí las proporciones son bastante semejantes. De hecho, podrías tener reacciones todavía más complejas. En realidad, basados en la teoría de colisiones, no debería haber mecanismos más allá de termomoleculares. Incluso en las colisiones, tener una colisión de 3 especies químicas también es bastante complicado de visualizar y o sea, matemáticamente de encontrar una solución. No sé si conocen el problema de los 3 cuerpos. En física es más o menos clásico y es bastante complicado. Ahora, eso no significa que las reacciones no ocurran, simplemente pues son poco comunes las reacciones que dependen de los 3 reactivos. Sin embargo, como les dije la vez anterior, no confundan el término de molecularidad con orden. El orden es empírico, de hecho puede ser hasta fraccionario, porque eso va a depender en gran medida de cómo cambia la rapidez respecto a la concentración que ustedes estén manejando. Entonces, en el caso del estado estacionario y el estado de preequilibrio, me sirven mucho para hacer aproximaciones en función de lo que yo estoy observando y con eso encontrar leyes de rapidez o leyes de velocidad y con eso pues ya irnos hacia lo que es un posible mecanismo. Entonces, bueno, les voy a compartir mi pantalla. Voy a tomar una situación más o menos sencilla. Déjenme dar mi pizarra. Aquí le abre el jump. A ver, voy a poner mi pantalla. Ahí está. ¿Ya ven mi pizarra? Sí, eso. Ok. No sé qué me un poquito la computadora para que no me genere problemas. Ahí está. Entonces, vamos a suponer de nuevo, estas son las reacciones más sencillas de estudiar en una consecutiva, entonces vamos a partir de esta porque creo que es la que más nos va a ayudar a entender todo eso. Ahora, si nosotros consideramos un perfil de coordenadas de reacción para una reacción de este tipo, podemos tener algo así, o podríamos tener algo así. Entonces, bueno, yo no soy muy bueno para dibujar y menos en un solo trazo, pero no importa. Lo que interesa aquí es básicamente los principios que vamos a ver. Entonces, para el diagrama 1, nosotros tenemos una situación. ¿Cuál es esa situación? Que la energía de activación de la etapa 2 es más alta que la energía de activación de la etapa 1. ¿Están de acuerdo todos? ¿O hay alguna duda con eso? Ok. Entonces, en la segunda, bueno, entonces, perdón. Nosotros normalmente, ¿qué tal? ¿Todos manejan muy bien la ley de Arrhenius o saben solamente hacer los cálculos de energía activa? ¿Sí saben de dónde provienen los valores, qué significan y todo eso, o quieren que les dé una repasada de eso? ¿Saber dónde salen de la ecuación o cómo? Sí, o sea que puedes obtener, es que hay varias cosas. Bueno, si tienen dudas con algo que saque, me dicen y ya pues les explico de dónde viene eso que les estoy diciendo. Entonces, de la ley de Arrhenius, nosotros sabemos que las constantes se pueden expresar en esta forma. Ahora, la ley de Arrhenius tiene varias suposiciones y simplificaciones, pero es bastante acertada para cuando nosotros tenemos que ver el efecto que tiene la temperatura sobre la constante. Aquí tenemos 2 parámetros que normalmente obtenemos, que es el parámetro A, que puede recibir varios nombres. De hecho, en una sesión futura sí les pretendo decir de dónde proviene un poquito de la teoría del estado de transición de Eyring. Este valor de A en realidad sí depende de la temperatura, pero aquí como lo vemos, pues no parece depender. Ahora, normalmente para tener una
un comportamiento de reños, pues obviamente también tenemos que tener cierto tipo de sistemas. O sea, no cualquier sistema se va a comportar como normal. Entonces puede existir sistemas donde no sea lineal o hay otro tipo de exponenciales. Pero bueno, entonces de aquí nosotros podemos deducir que la energía de activación está estrechamente relacionada con la constante. ¿Ok? Entonces, si yo digo que la energía de activación, por ejemplo, la vamos a llamar 1 y aquí 2. Pues para la ecuación 1, nosotros podemos decir que la energía de activación 1 es menor que la energía de activación 2. Por lo tanto, K1 es menor que K2. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, bueno. Ahora, en el caso del sistema 2, nosotros podemos decir que K1 es... no es al revés, chicos. Corríjanme cuando me equivoque con el signo. Y es K1 es mayor que K2. Y en el caso del sistema 2, nosotros tenemos que K1, pues como tiene una energía de activación bastante elevada, pues va a ser menor que K2. Aquí tenemos que la energía de activación 1 es mayor que K2. Entonces, bajo estas circunstancias, cuando nosotros nos referimos a un mecanismo que está escrito y necesitamos determinarlo, pues nosotros tenemos que conocer o proponer cuál es la etapa limitante. Entonces, si nosotros consideramos el primer caso, pues nosotros tendríamos que K1 es más rápido que K2. Ahora, incluso podríamos tener un caso extremo donde K1 sea mucho mayor que K2. ¿Eso qué repercusión tiene? Pues eso significa que se acumula en gran medida el componente B. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, sí. Entonces, como se acumula en gran medida el componente B, eso va a tener una repercusión para la ley de rapidez, pero todavía no vamos a llegar ahí. Ahora, si tenemos el caso 2, nosotros tendríamos que K1 es mucho menor que K2. Esta es una situación extrema, ¿no? A veces es necesario ponerlo. ¿Eso qué repercusión tendría? Pues eso significaría un pequeño detalle muy importante, que en cuanto se forme B, este se va a convertir en C. Pues, prácticamente no vamos a tener nada de B. Ahora, esto, ¿ustedes cómo lo podrían expresar mediante ecuaciones? ¿A alguien se le ocurre algo? Igualar sus derivadas a cero. Ese es un caso. Ahora, en el primer caso, si se fijan, no estoy considerando todavía reacciones reversibles, pero podría ser una reacción incluso reversible la primera, porque estamos diciendo que llega muy rápido a B, pero B ya no se transforma tanto. En el caso de la situación 2, estamos viendo que casi no se genera nada de la especie B, que es, podríamos considerarlo como un intermediario o un reactivo más. ¿Eso qué significa si casi no se forma? Pues básicamente tenemos algo que le llamamos estado estacionario. O sea, porque ahí prácticamente la concentración va a ser pequeña y el cambio de concentración respecto al tiempo va a ser cero. Esta es la condición para que ustedes tengan el principio de estado estacionario y esta es la condición para que ustedes tengan una etapa de preequilibrio. Ahora, les voy a mostrar, vamos a seguir suponiendo aquí con las ecuaciones. O bueno, les voy a compartir una presentación para que veamos esto. Nomás déjenme llegar al punto donde quiero ver. ¿Sí están viendo la presentación? Entonces, si nosotros tenemos que la primera etapa es muy rápida y la segunda lenta,
La segunda etapa es el paso determinante. Entonces, aquí lo que vamos a tener es que se está acumulando, pues en gran medida, la cantidad del, digamos, intermediario. Entonces, vamos a tener una reacción de este tipo. Entonces, el intermediario X aquí va a estar y va a estar en una gran proporción. Mientras que el producto pues, se va a ir formando, sí, pero pues bueno, ahí va a ir. Ahora, el caso 2, que es el que les digo, que es la del estado estacionario, nosotros tenemos que pues apenas si se forma, la especie X aquí le llaman, pero en cuanto se forma el producto, este es un caso típico de cuando ustedes tienen un intermediario, que son los que han estudiado en química orgánica. Entonces se fijan la cantidad de reactivo que es el caso del intermediario X, pues realmente es muy pequeño, porque en cuanto se forme se va a convertir en producto. Y este sería una especie de grama. Ese sería, digamos, el perfil de concentraciones que veríamos. Prácticamente no lo tendríamos. Esto normalmente es lo que le llamamos estado estacionario. ¿Okay? Entonces, este es el principio del estado estacionario. O sea, cuando lo tenemos en muy pequeña concentración. ¿Por eso qué repercusión tiene? Pues como es prácticamente cero la concentración que está formando, bueno, perdón, no es prácticamente cero, es el cambio de concentración respecto al tiempo va a ser prácticamente cero. Eso va a hacer que la derivada sea cero. Entonces, nosotros a partir de los intermediarios podemos hacer esa suposición. Casi en cualquier situación donde tengan intermediarios reactivos, llámense radicales libres, llámense carbocationes u otras especies que sean muy reactivas, ustedes pueden aplicar el principio del estado estacionario. Ahora, también podrían aplicar el principio de equilibrio, pero para eso tendrían que tener un proceso rápido en la primera parte y uno lento en la segunda. ¿Ok? Ahora, el principio del estado estacionario, de hecho, es más completo. Permite llegar a ecuaciones más complejas y lo único que tienen que hacer para llegar al otro, pues básicamente es hacer un par de suposiciones. Les voy a compartir un poquito la teoría de las colisiones para explicarles esta parte. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que las reacciones de primer orden en realidad pues se pueden explicar también como colisiones entre dos moléculas, ¿no? Entonces, a Lindemann se le ocurre que lo que está pasando es que la especie A, o sea, una molécula tiene que chocar contra otra para activarse. Y esta especie activada, que la representa como asterisco, es la que realmente da la reacción. Entonces, haciendo este perfil, de hecho, él asume que hay una especie de equilibrio aquí. Entonces, él determina la ley de rapidez para A. Entonces, si se fijan, esta especie intermediaria pues aumenta respecto a la concentración de A y M y disminuye con K inverso por la concentración de A y M, que M es un activador simplemente, puede ser otra molécula de A, pero aquí lo cambia para no complicar las cosas, y además disminuye consigo mismo. Entonces, si suponemos que es válido el principio del estado estacionario, pues esto lo podemos igualar a cero. Y si igualamos a cero, de aquí podemos conocer la concentración del intermediario. Una ley de rapidez, de hecho, normalmente se determina a partir del paso lento. Si ustedes lo conocen, va a ser muy fácil. Y el otro detalle, normalmente no pueden quedar expresadas en términos de intermediarios, porque no pueden conocer la concentración del intermediario realmente. Entonces, por eso es que se hace esta aproximación. Entonces, ustedes obtienen la concentración de A, que queda en estos términos, y cuando sustituyen para la formación de productos, se fijan, aquí esta es la etapa, digamos, que va a determinar el mecanismo, la formación del producto, y de aquí sustituyen todo esto. Si se fijan, pues se ve bastante compleja, pero si consideramos que este activador va a permanecer constante durante toda la reacción, en realidad esta reacción se vuelve una reacción de orden 1. ¿Ok? De hecho, es así como se explican las reacciones de orden 1 regularmente. O sea, tienes un mecanismo por colisiones y pues puedes utilizar el principio de estado estacionario.
No sé si tengan alguna pregunta, chicos, o duda. Incluso también los mecanismos enzimáticos, así se pueden obtener las leyes de rapidez. Miren, aquí está un mecanismo ya más como usado en términos, aquí está lo que les decía, o sea, pueden utilizar incluso la colisión de las mismas moléculas y pues realmente al final les va a quedar en términos solamente de la concentración de una de ellas. Me voy a brincar un poquito más para acá para ponerles un ejercicio. ¿Dónde está? Bueno, vamos a ver, nomás déjenme revisar algo por aquí. Bueno, este también es del estado estacionario. Déjenme ver si encuentro uno del preequilibrio. A ver, intenten hacer este ejercicio. Dice, determinando la molecularidad de las leyes de rapidez para las etapas elementales. Los siguientes pasos elementales se proponen para un mecanismo de reacción. Entonces ahí vienen las dos etapas elementales. Y dice, escribe la reacción balanceada. Normalmente eso debe de ocurrir con un mecanismo, debe de estar balanceado habitualmente. Determina la molecularidad de cada etapa y escribe la ley de rapidez para cada etapa. Entonces, esto es como un ejercicio muy sencillo. ¿Cuál sería la reacción balanceada, chicos, de este mecanismo propuesto? 2NOCl da 2NO y Cl2. ¿Y cuál es la molecularidad en cada una de las etapas? En la primera es unimolecular. Así es. Molecular. La segunda es bimolecular. Perfecto. Y pues ya nomás sería poner la expresión, ¿no? En cada etapa. Entonces, nomás déjenme avanzar. Entonces, se fijan, pues, está bastante sencillo. Ahí están las leyes de rapidez. Normalmente ese tipo de preguntas son las que a veces les ponen en el examen que determinan cuál es la ley de rapidez de cada etapa y cosas así, pero bueno, obviamente estas son las más sencillas. Luego se los complican. Por acá tengo otros ejercicios. Uno después. Déjenme ver algo. Pues este está bueno. Miren, dice, se conoce que para la reacción de A más 2B que da C, se tiene esa ley de rapidez. Según yo es bimolecular, pero déjenme ver cómo queda. Bueno, aquí está medio incompleto. Encontré que les pongo otro ejercicio. Este es del equilibrio rápido que les decía. Creo que aquí no tengo los problemas. Nomás déjenme ver. No, aquí están resueltos. Bueno, entonces nomás déjenme revisar algo. Miren, aquí en el caso de los mecanismos, cuando se los pongan a partir de, de la ley de rapidez a partir de mecanismos, pues nomás tienen que primero verificar de preferencia que esté balanceada, excepto en radicales libres. Ahí normalmente pueden no terminar balanceadas. Y regularmente también lo que tienen que ver pues es que no quede ningún intermediario en la ley de rapidez. Y básicamente es eso. Cuando ustedes tienen el principio del preequilibrio, como les decía, normalmente la primera etapa, que en este caso es la que genera el intermediario, es la etapa rápida.
¿Eso qué significa? Pues significa que pues vas a tener como una especie de equilibrio que se establece entre el intermediario y tus reactivos. Entonces tú puedes considerar una condición de equilibrio y si se fijan, pues ya cuando lo pones en la ley de rapidez, pues esto se determina más rápido. Entonces normalmente esto ayuda mucho, por ejemplo, en esta reacción, que es la del monóxido de nitrógeno con oxígeno para generar 2N2. Si se fijan, la reacción es de tercer orden. Entonces uno diría, pues ¿es termomolecular o no lo es? La respuesta es no. O sea, realmente aquí es un mecanismo complejo. Ahora, experimentalmente encontrar este tipo de mecanismo posiblemente sea porque hay un preequilibrio. Y vamos a ver por qué. De hecho, lo pueden sacar por los dos principios, hacen el mecanismo. Entonces, una posible primera etapa podría ser la dimerización del NO para formar N2O2, que esté en equilibrio, que sea un equilibrio rápido. Y la segunda etapa, pues obviamente va a ser la incorporación de la molécula de oxígeno para formar el producto deseado. Entonces, si nosotros consideramos esta ley de rapidez, la ley de rapidez quedaría K3 por la concentración de 2 por N2O2. Ahora, el N2O2 es un intermediario, que está aquí abajo. Este intermediario, voy a mover esto. Esta ley de rapidez queda en términos de un intermediario. Entonces, como les dije hace rato, eso no puede ser posible. Pero si consideramos un equilibrio aquí tendríamos una constante. ¿Y cuál sería ese valor de esa constante? Pues básicamente sería la concentración de N2O2 entre la concentración de NO al cuadrado. De ahí que nosotros tengamos que la concentración de NO2O2 es igual a K por NO al cuadrado. Entonces ya sustituimos aquí y ahora sí obtenemos pues la ley de rapidez que nosotros deseamos. Bueno, estos se van por el estado estacionario, pero no hay problema. Bueno, aquí está de hecho. Entonces se fijan, así quedaría. Esto pues en realidad K1 sobre K2 es una constante de equilibrio. Ahora normalmente es mejor dejarlo por etapas elementales. Y esto sería una comprobación de que el mecanismo propuesto pues realmente pues sí explica la ley de rapidez que tenemos. No sé si tengan alguna pregunta o duda, chicos, aquí, si les confundí o si sepan cosas, si tienen preguntas de cuándo utilizar uno, cuándo no, o les es muy claro eso, ya lo han visto. No, todo claro, exacto. Sí. Bueno, entonces, cuando ustedes se tocan con un mecanismo, mi sugerencia es que se vayan por a menos que les indiquen que el primer paso es, la primera etapa es rápida, es un preequilibrio rápido, pues váyanse por el estado estacionario, porque con el estado estacionario pueden llegar a eso. De hecho, les voy a dejar un pequeño ejercicio de eso, pero bueno, eso va a ser fácil. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta reacción por radicales, que es la clásica reacción del bromo con el hidrógeno, pues se han propuesto varias etapas justo por la ley de rapidez que es tan compleja. Que bueno, acá está. Esta es la ley de rapidez experimental que se obtiene en el laboratorio. Pues se fijan, está medio extraña. Entonces lo que se propuso, pues un mecanismo vía radicales, y en este mecanismo, pues obviamente va a haber varios intermediarios. ¿Qué intermediarios son? Pues el radical bromo, el radical hidrógeno. Entonces, nosotros cuando propongamos la reacción, normalmente para cuando tengan este tipo de reacciones, la ley de rapidez se determina con la formación del producto. Ahí eso a veces puede contradecir lo que decíamos del paso lento, pero pues aquí no sabemos cuál es el paso lento. Entonces, si no les indican, lo mejor es utilizar la formación del producto y con eso no hay pierde. Entonces, cuando hacen la ley de formación, la ley de rapidez para la formación del producto, encuentran todo esto, pero se van a dar cuenta que tienen intermediarios en la ley de rapidez. Entonces tienen que conocer esas concentraciones, entonces ahí cuando revisan el mecanismo, pues van a encontrar todo esto. Entonces ya nomás igualan a 0, hacen un poco de álgebra y con esa álgebra pues van a encontrar
la concentración de bromo en el estado estacionario, la concentración de hidrógeno en el estado estacionario, y pues ya nomás ponen en la ecuación y con eso pues ya pueden encontrar que pues sí es adecuada esta ley de rapidez. Entonces, como les digo, es muy interesante, de hecho se aplica para muchos mecanismos de radicales, de polimerizaciones, de hecho es algo que van a ver con Tomás. Entonces, pero quería más o menos mostrarles cómo se utilizaba. Como parece que no tienen dudas, pues no me detengo mucho aquí, pero pues si tuvieran dudas, pues adelante. Ahora, bueno, antes de pasarme aquí, hay un detalle que sí es bien importante y se me estaba pasando a decírselos. De hecho, más allá de toda la álgebra, por eso ahorita que Gerardo me comentaba algo, o sea, sí me puse a pensar, igual lo voy a dejar de tarea en mi cabeza para la siguiente sesión. Es muy importante que no se pierdan con el álgebra. Y es muy importante que al revisar la ecuación le encuentren un significado. ¿Por qué digo esto? Porque a veces, por ejemplo, esta ley de rapidez, dejarla en estos términos también es de suma importancia, porque puede ocurrir que ustedes tengan condiciones donde a lo mejor la concentración del bromuro de hidrógeno sea mucho menor que la del bromo, por ejemplo, o al revés, que la concentración de ácido bromídrico, de bromuro de hidrógeno sea mucho mayor que la del bromo. Entonces, bajo esa situación, por ejemplo, si tenemos que la concentración de bromo es mucho mayor que la de bromuro de hidrógeno, pues este término prácticamente pues se hace muy pequeñito, ¿no? Y entonces les va a quedar solo la parte de arriba. Ahora, si tienen que la de bromuro de hidrógeno es mucho mayor que la de bromo, pues este término se hace muy grande y podría hacer que este 1 pues ya ni pinte. Entonces, bajo esas circunstancias, como les digo, pues es muy importante interpretar, porque eso me va a llevar a leyes de rapidez ligeramente diferentes. Ahora, han hecho esa parte de considerar cuando una concentración es más alta que otra y ver cuáles son los resultados de las leyes de rapidez, o nunca han hecho esos ejercicios. Sí, alguna vez con las de segundo orden. ¿Los demás? Yo no que recuerde el menos. Ok, bueno, entonces, déjenme, bueno, ya les, ¿qué prefieren? ¿Que les mande un PDF o que se lo suba como tarea, lo que les había dicho de ejercicios? O sea, que suba un PDF nomás como tarea y ustedes ya lo resuelvan, o que se lo suba como asignación para que les quede más, para que los esté recordando. Pues como asignación estaría bien. Ok. Entonces, miren, les voy a subir dos diferentes, porque esta parte, como les digo, es más de interpretación y aquí es donde está la parte química. Llegar, no menosprecio la parte matemática porque realmente es muy complicada y hay detalles algebraicos que a veces mis estudiantes de licenciatura no llegan a sacarlos. De hecho, realmente ustedes tienen habilidades muy buenas, pero sí es muy importante que además de esa parte matemática, que es muy bueno que lo tengan, que sí tengan la interpretación química para que puedan llegar, por ejemplo, a esas conclusiones de cómo un mecanismo que es bimolecular puede ser de orden 1. ¿Ok? Entonces, o por ejemplo, un par de etapas en un mecanismo puede ser que una reacción sea de orden 3 o de otro orden superior. Entonces, ese tipo de detalles va a ser importante. Pero bueno, igual también para eso, como les he dicho, si tuvieran alguna duda o inquietud, ustedes mándenme correo, mensaje o como quieran comunicarse conmigo, incluso ahí en el Classroom, y pues ahí lo vemos sin ningún problema. Miren, aquí está otro mecanismo, este es la descomposición del acetaldehído o la pirólisis para generar metano y monóxido de carbono. Experimentalmente se ha encontrado que esto es de la ley de rapidez. Si se fijan, depende a la 3 medios de la concentración de acetaldehído. ¿Eso qué significa? Que tenemos una reacción fraccionaria, ¿no? Simplemente es un mecanismo por etapas. Entonces, este es el mecanismo que se propuso en su momento. Recuerden que los mecanismos son propuestas, no, digamos que no podemos ser tan contundentes en decir, este es el mecanismo y no por otro lado. Tenemos muchas evidencias, pero hasta que no podamos ver cómo es que reaccionan, que
yo creo que en algún momento nos acercaremos, sobre todo en reacciones en estado sólido, como las que han hecho en los microscopios. Pues mientras no podamos hacer tanto así, pues todavía van a ser propuestas que están bien validadas, con mucha evidencia, porque pues se confirman muchos hallazgos experimentales. Por ejemplo, las SN2, que son reacciones bimoleculares, pues se sabe que son así, y pues la propuesta es que debe de ser una reacción concertada, incluso puede ser sincrónica, no en todos los casos, pero no hay de otra por todas las evidencias experimentales, como por ejemplo la ley de rapidez, los intermediarios, la inversión en la configuración, etcétera. Pero bueno, aquí les vienen las propuestas de los intermediarios. Entonces, aquí ocurre una situación bastante interesante. Ay, perdón. Porque justo cuando tienen los intermediarios en esta parte, al sustituirlo, pues ya les queda de esta manera. Entonces, si se fijan, aquí en la realidad es porque pues tienen ecuaciones bastante complejas. Si se fijan, se quedan en términos cuadráticos, y por eso es que al final les queda una ecuación en términos de raíz cuadrada. O sea, sería el cubo y raíz cuadrada. Ahora, esta relación de constantes, pues en realidad, si se fijan, la reacción solamente depende, o sea, depende fundamentalmente de la etapa B, de la etapa A y de la D. Vamos a ver cuáles son esas etapas en el mecanismo. Si se fijan, no depende de la C. O sea, depende de la A, de la B y de la D. Y si uno se vuelve más grande que otro, pues también eso puede tener repercusiones. Pero eso va a ser básicamente en las constantes. Bueno, entonces, no sé si tengan algún comentario, chicos, pregunta. No, todo claro hasta ahorita. Muy bien. Ahora, lo que les decía hace rato de, por ejemplo, la relación entre la ley de energía de activación y las constantes, pues de hecho solamente es válido cuando tienen reacciones de orden 1, orden 2, orden 3, incluso órdenes fraccionarios, pero que no estén en una suma. Por ejemplo, en esta reacción, hacer eso es bastante complicado. Entonces ahí se utilizan otros tipos de relaciones. O sea, la ley de rapidez pues se expresa de varias formas. En cambio, cuando ustedes tienen, por ejemplo, relaciones de esta manera, que la acabamos de ver hace un momento, pues ahí la ley de Arrhenius se aplica muy fácil y podemos ver cuáles son las etapas limitantes, etc. Eso ayuda mucho cuando están haciendo cálculos teóricos. Pues bueno, eso ya más o menos lo mencioné, entonces voy a... Bueno, entonces, más o menos quedamos con eso. La parte de aire, pues si me alcanza el tiempo, porque ya llevamos casi una hora, lo vemos más tarde. Si no, lo revisamos en la siguiente sesión. Y yo creo que ya sería la última o la penúltima. Y ya revisamos con calma esa parte que les digo que tiene una relación con Arrhenius. Si no conocen la ecuación de Eining, aquí está, ¿verdad? Es esta. No, déjenme moverla. Esta que está aquí es la ecuación de Eining. Entonces, si se fijan, de hecho la vamos a ver más o menos cómo se deduce, y también vamos a ver qué significan estos parámetros de activación. Básicamente se puede escribir de esta forma. Hay quienes incluso la prefieren ver así, pero esta es la mejor forma. Ahora, si notan, esta parte es una constante. Ahora, si se fijan, si hacemos una analogía con la ley de Arrhenius, todo esto sería el factor llamado factor preexponencial o factor de colisiones, que en realidad no necesariamente es el nombre correcto, y esta parte ya está más relacionada con la parte variable, que es la energía de activación. Es decir, la energía de activación la podemos relacionar fácilmente con la entalpía de activación. ¿Ok? Entonces, podrán ver que en realidad la A que nosotros tenemos en Arrhenius sí va a depender de la temperatura. Y vemos que depende mucho del factor entrópico. Entonces, al depender del factor entrópico, ¿sí? Las colisiones, pues, son una variable que va a contribuir en el aumento de la entropía, y justamente es por todos los arreglos que pueden ocurrir.
Entonces ahí creo que ustedes ya revisaron un poquito de las ecuaciones de Boltzmann para la entropía. Creo que esto les va a ayudar un montón para entender esta parte. De hecho, la ecuación de Eyring se puede deducir desde la teoría cinética de los gases con relativa facilidad. Entonces, esto sería un poquito lo que veríamos de cinética la siguiente vez, y quizás un poquito de catálisis heterogénea, porque, bueno, y de catálisis en general, porque creo que sí vienen algunos detalles ahí que ver. Bueno, chicos, ¿alguna duda o pregunta hasta ahorita? ¿No? No, ninguna. Bueno, entonces, pues, si quieren, continuamos con los problemas preparatorios para ya avanzar con ellos. Les había comentado que si podían hacer el 15, que es del contenido de azufre en los volcanes y en los manantiales, o bueno, serían como aguas termales más o menos. También el 16, que es la identificación de compuestos desconocidos y alótropos. Y bueno, si nos alcanzara el tiempo, pues veríamos el 18, que de hecho se intentaron resolver el 18 con la clase que les di, creo que podrían hacerlo. Básicamente un par de ellos, de los ejercicios ya estaban pedidos de tarea, pero, o sea, como ejercicios de que lo hicieran. Entonces, no sé si quieran empezar con el 15. A mí me pareció que es un problema, pues, relativamente sencillo en el sentido de que, pues, nomás nos está pidiendo concentraciones. No sé si alguien lo haya resuelto y quiera que lo revisemos de una vez. Yo lo puedo compartir si quieren. Ok, adelante. Bueno, mientras compartes, voy por agua porque no he tomado en un ratito. Muy bien, entonces yo ya veo tu pantalla. ¿Ya? Ah, ok. Sí. Bueno, si algunos tienen, me dicen, porque tengo la letra medio fea. Bueno, creo que primero Bueno, nos si quieres yo piden- leo el problema para que se pongan en contexto. Ah, ok, va. No tengas que andar cambiando. Entonces dice, Japón es conocido como un país volcánico y las aguas termales, las voy a traducir hot spring, aunque puede haber otra traducción, están ampliamente distribuidas en todo el país y son muy queridas. Las aguas termales exhiben diferentes características, considerando, por ejemplo, la temperatura, la acidez, el pH, bueno, el color, el olor, y se clasifican de acuerdo a los componentes químicos que contienen. De manera interesante, pues muchas de las aguas termales contienen componentes azufrados. Ya viene la primera pregunta, dice, una muestra de agua de ciertas aguas termales de densidad 1 gramo por centímetro cúbico contiene tanto el ion tiosulfato como el sulfuro de hidrógeno. Luego dice, un exceso de acetato de cadmio se añade a 100 mililitros de esta muestra de agua, del agua termal, y se forma un precipitado cuya masa es de 9.50 miligramos y se separa por filtración. Luego dice, una pequeña cantidad de almidón se añade como indicador al filtrado y se añade lentamente una solución acuosa de yoduro de potasio con yodo, con una concentración efectiva de yodo de 2.5 por 10 a la menos 2 molar. Después de la adición de 7.3 mililitros de la solución acuosa de yodo-yoduro, la coloración debido al yodo comienza a aparecer. Entonces dice que calculen la concentración total
del azufre contenido en miligramos por kilogramo, es decir, en partes por millón, en el agua, en la muestra inicial del manantial. Bueno, el agua termal. Supón que el contenido de azufre únicamente se obtiene de los iones tiosulfato y del sulfuro de hidrógeno y que no hay otras especies involucradas en la reacción. Ok, entonces adelante, Gerardo. Si se cierra, como les digo, ahorita vemos, eh, si no me deja otra vez otra clase, si no me deja activar otra vez este vínculo, hago una reunión por Zoom. Igual en el Classroom se los pongo. Ok. Sí, dice que se va a cerrar en 4 minutos. Ah, bueno, bueno, lo primero que hice fue, bueno, todo el azufre del hidrógeno sulfuro, sí, creo, pues va a precipitar como sulfuro de cadmio, entonces, bueno, ya lo separé de una vez, 9.5 miligramos. Y la otra reacción, pues va a ser la de la reducción del yodo con el tiosulfato. Entonces el tiosulfato se oxida y, bueno, esta es la reacción ya redox balanceada. Y nos dice que hay, creo que es 7.3 mililitros y es 2.5 por 10 al menos 2 molar. Entonces, pues saqué directamente los moles de yodo que se necesitaron. Y pues es el doble por estequiometría de sulfato. Que son estos, 3.65 por 10 al menos 4. ¿Y cuántos moles de azufre vienen del tiosulfato? Pues nada más es esa cantidad por 2. Y del de cadmio, pues saqué nada más cuántos eran los moles de cadmio, de sulfuro de cadmio, perdón, con los gramos totales entre el peso molar. Y me da esto. Y pues ya nada más la cantidad de azufre total es ¿cómo se dice? Ah, ya, sumé esas Las cantidades. dos. Ajá. Y después lo multipliqué por el peso molar y por mil para darle en miligramos y lo dividí entre 0.1 litros. Y entre 1 kilogramo sobre litro, pues la densidad del agua. Y, y ya, me da 254.65 miligramos por kilogramo. Ahí nomás como consejo, Sí. aunque bueno, aquí no recuerdo los valores de la tabla de que tenía, yo lo sé con mi tabla periódica. Usa no los valores redondeados, sino los que venden en la tabla para las masas atómicas o las masas molares, como quieras llamar. Por ejemplo, ahí es 32.06 o 07 la de la cifra. Ah, ok. Entonces ahí sí te cambia. 32.07. Entonces te digo porque a veces en las cifras sí se pueden perder algunos valores. Ok. Pero es correcto. Va. El siguiente, pues creo que era más fácil. Nomás era utilizar Henderson-Hasselbalch. Sí, o la constante de equilibrio directamente. Ah, bueno, sí. Y ya, creo que lo único que nos da es pH y de azufre. Bueno, y las constantes. Bueno, pues nos da casi todo, de hecho. Y ya se saca con Henderson. Bueno, yo lo saqué con Henderson. Creo que también, bueno, como dice, se puede sacar también con las constantes. Pues saqué que la de hidrógeno sulfuro es 7.58 por eso a la menos 3 y la volví a usar para el otro pKa. Me da 7.97. Y me parece que ya da directamente también la de tiosulfato, entonces no se tenía que hacer nada con esa cifra. Entonces, pues puse que la concentración es igual a 2 veces la del tiosulfato más la del sulfuro y todas otras formas protonadas. Y me dio 8.48 por eso a la menos 3 y luego ya hice el balance para darlo en miligramos sobre kilogramo y me da 271,36 miligramos por Ahí me da un poquito más, pero también no nomás es la masa, sino que ahí cuando usé las constantes sí me dan otros valores ligeramente diferentes a los tuyos. Pero me da como 176, 277, algo así. Ajá. Sí, 275 más o menos miligramos por kilogramo. Usando las constantes. Sí, usando todos los valores.
Sé que ellos tienen Zoom para, por ejemplo, hasta 300 personas o algo así, que para la nacional nos alcanzó. En mi caso, te digo, yo tengo Teams y yo puedo meter, se supone que hasta 1000 personas en la reunión, pero pues, Teams es más latoso porque tienes que bajar la aplicación y otros detalles. Por eso es que nunca he dado clases con ustedes en Teams, pero para mí en la universidad uso Teams. Y es nuevo, ¿no? Esto que nada más que dura 9 horas. Es nuevo, pero ya lo habían anunciado antes de la pandemia. Lo que pasa es que con la pandemia dijeron que iban a dar chance. Ok. Pero pues ya está acabando, pues ya la van a quitar. Bueno, ya la Pues, quitaron. eso de que se está acabando es un decir, porque Bueno, pues sí. yo creo que todavía aquí en México nos vamos a aventar el otro semestre. Sí, un ratito más. Yo creo que los demás no están conectados. Pero uno más. Bueno, pues si quieres, continúa, Gerardo. Les leo el tercer inciso. Ok. Entonces, este sí estaba más sencillo, como bien dices. Se ve como muy espectacular porque te pide calcular especies, pero al final de cuentas te dan todo. Ahora dice, el tercero dice que para investigar el contenido de sulfuro de hidrógeno y de dióxido de azufre que contiene el gas volcánico, 10 litros de una muestra del gas volcánico fueron tomadas. Luego este gas se absorbió en 500 mililitros de una solución acuosa de yodo yoduro, que era de pH alcalino, donde la concentración efectiva del yodo es de 2 por 10 a la menos 2 molar en condiciones alcalinas. Dice que el azufre elemental que se generó se separó por filtración y el volumen del filtrado se ajustó con agua, se evaporó para dar un total de un volumen de 1 litro. Y de ahí 2 alícuotas de 100 mililitros de esta solución se pusieron en 2 vasos, los cuales pues les etiquetaron como A y B. A uno, que es el vaso A, se le añadió cloruro de bario en solución hasta que no se formara otro precipitado, o sea que hasta que no se formara más precipitado, y después de la filtración se obtuvieron 41.5 miligramos de un precipitado blanco. Luego le dice que la disolución del vaso B se tituló con tiosulfato de sodio, 2 por 10 a la menos 2 molar, utilizando almidón como indicador, y después de añadir lentamente 73 mililitros del titulante en la solución, la coloración debida al yodo pues, desapareció. Entonces piden que calculen la concentración de sulfuro de hidrógeno y de dióxido de azufre en la muestra de gas volcánico en mol por litro, y les dicen que supongan que solamente eh, los componentes de azufre en este gas volcánico son el sulfuro de hidrógeno y el dióxido de azufre, y que durante la serie de experimentos que se describieron anteriormente, el sulfuro de hidrógeno no reacciona con el dióxido de azufre directamente, ya que están presentes en condiciones diluidas. Además, les piden suponer que únicamente las sustancias reaccionan durante esta serie de experimentos. O sea, las únicas sustancias que reaccionan son el sulfuro de hidrógeno, el dióxido de azufre y las sustancias relacionadas con ellos. De hecho, eso es una aclaración muy importante porque sí es cierto, los componentes de azufre pueden reaccionar con ellos mismos. Ok. Creo que el primer paso era que se agregaba
potasio, ¿no? Digo, al yoduro de potasio. No, perdón, yodo diatómico. Entonces, pues consideré que los dos elementos, o sea, tanto el sulfuro como el dióxido de azufre reaccionaban y ambos se oxidaban. O sea, el sulfuro a azufre y el dióxido de azufre a sulfato. Y ya me daban estas reacciones. Y también saqué la concentración total. Creo que era medio litro, entonces tiene que ser 0.01 moles totales de yodo. Porque después hay retrotitulación, entonces pues bueno, me sirve tenerlo ahí. Y en la muestra A, es decir, sulfato de bario. Bueno, consideré que era sulfato de bario. Son 41.5 miligramos, entonces pues nada más saqué los moles de sulfato de bario, que serían los mismos que sulfato, con el peso molar y la conversión a miligramos. Y me da que Ah, hay... mira, ahí hay otra anotación que utilizas, se me había pasado a comentarte. Cuando abrevias mol, Ajá, la comunidad, pon mol, ¿mol? porque ahí puedes confundir a los japoneses, van a pensar que estoy multiplicando por la variable mol. Ah, ya Entonces, entendí. para futuras ocasiones, al menos para el examen internacional, las unidades ponlas como mol. El símbolo de mol para los cálculos siempre se pone como n, pero sí para las unidades pon mol, para evitar ese tipo de detalles. Ok, va. Entonces, pues me da esta cantidad por cada 100 mililitros de un litro, entonces pues totales es esto por 10. Y de la muestra B, pues es retrotitulación con Una sulfato. retrovaloración, sí. Entonces, pues digo, nada más es sacar cuánto es esto, que fue el que sobró de las primeras reacciones. Y pues la cantidad de... Bueno, utilicé el tiosulfato perdón, saqué el tiosulfato utilizado, después por estequiometría saco los moles de yodo, y esos son los moles yodo que sobraron. Entonces lo de sulfuro, pues nada más es el total de yodo menos los que sobraron más los de sulfato. Y me da que los moles de sulfuro es 9.22 por 10 a la menos 4. Y... ¿Qué más? Ah, ya. Y aquí pues nada más saqué ya las concentraciones en gas. Como eran 10 litros de gas, pues saqué los moles de ácido sulfídrico entre 10 y da 9.22 por 10 a la menos 5 molar. Y de dióxido de azufre, pues lo mismo. Ya, Ok. las cantidades. Sí, es correcto. De hecho, ahora sí nos dieron un poco más parecido a los valores. No sé si alguno de ustedes tuvo alguna duda, chicos, pregunta, o algo que se les haya pasado, no sé. ¿No? Bueno, aquí en este problema, en realidad es bastante sencillo en general. Sí tienen que hacer unas consideraciones, pero si se fijan, están haciendo, o sea, un énfasis en que pueden venir retrovaloraciones. Entonces, para que pues lo tomen en cuenta cuando estén haciendo algunos ejercicios, no olvidar de pasar retrovaloraciones, porque pues si vienen algunos detalles. Y lo otro que también podría ser bueno que le dieran una repasada así muy general es en la química del azufre, en las reacciones que ocurren. O sea, no tan profunda, pero pues al menos sí que conozcan algunas de las reacciones, porque justo los problemas exploratorios sirven para eso, o sea, para dar ideas de hacia dónde se pueden dirigir. Muy bien, pues muchas gracias, Gerardo. No sé si alguien quiera compartirlo del problema que sigue, que es el 16. Pues lo tengo ahí mismo, no sé si quieren que lo comparta. Pues adelante. El 16 es el que inicia con el de deducción de compuestos. Ajá. Ah, bueno, pues creo que te iba dando por pasos y te decía los colores de las sales, pero pues la verdad no me sé los colores de las sales, entonces me fui directo a una parte en la que vienen porcentajes y De así. hecho, Ajá. lo mejor ahí, también yo coincido contigo.
hay incluso hay gente que se sabe hasta las temperaturas, me parece complicado, o sea, yo no tengo tan buena memoria. Lo que sí es algo que a mí me ayudó un montón para resolver el problema, es la química que hay en los metales alcalinos alcalinoterrios. Si se fijan, ocurre una reacción con nitrógeno. Entonces, solamente el grupo 2 y el litio, de los que pueden formar compuestos binarios, el grupo 3 de hecho casi no lo hacen, con nitrógeno, pueden formar los nitruros. Y sé que es un nitruro porque justo cuando, de hecho ahí lo dice, el nitruro metálico reacciona con una gran cantidad de agua. Entonces, cuando reaccionan estos nitruros forman amoníaco y el hidróxido. Entonces, aquí esa parte es importante para que los ubiquen en el grupo. Ya sabiendo en qué grupo están de la tabla periódica, o sea, o puede ser litio o puede ser alguien del grupo 2. Ahora, dentro del grupo 2 tampoco los más grandes forman tan fácilmente el nitruro, pero bueno, ese ya es otro detalle. Entonces, no sé si sabían ese dato de que el litio y los del grupo 2, excepto el berilio, forman los nitruros en la reacción directa con el nitrógeno. O sea, el sodio y potasio no forman. No, esos no lo forman. De hecho, forman, creo que no recuerdo cuál es el compuesto en específico que se forma, pero no reaccionan con nitrógeno atmosférico tan fácilmente. Sí los puedes obligar, pero no. Es igual como también hay otro detalle. Por ejemplo, cuando ustedes hacen reaccionar el grupo 1 con oxígeno directamente, ustedes pueden formar óxidos, peróxidos y superóxidos. Por ejemplo, el sodio forma más fácilmente el peróxido. El único que forma el óxido es el litio, o sea, así directo. Y el potasio, por ejemplo, forma el superóxido. Y en el grupo 2 sí se forman los óxidos directamente. Entonces esos detallitos también es bueno que los tengan, digamos, en mente. Si no los conocen, les sugiero revisar el Reiner-Canham. Es sencillo en esa parte de la descriptiva. Pueden usar el Greenwood, por supuesto, o el Wilkinson, pero creo que el Reiner-Canham viene en los detalles, o incluso hasta un libro de general como el Petrucci o el Chan, vienen esas acciones. O sea, vienen esos comportamientos globales. Pero sí es importante que al menos tengan esas nociones porque sí les van a preguntar cosas como los John, ¿qué les parece? Bueno, perdón por la interrupción. Continúa. No. Pues, ¿cuál era? El rey en... Reiner Canham. ¿Cómo se escribe? Rainer, Ajá. Canham, verás, te lo escribo en el chat. Sí, gracias. De hecho, creo que yo lo tengo en PDF. Lo único que sí les pido es que me recuerden, porque yo soy muy bueno para distraerme con muchas cosas. Ok. Bueno, entonces, que sí es que me fui directo a la primera parte que venían porcentajes. Sí, es lo mejor regularmente. Sí, pues acá regla de tres, o sea, decía que 39.7% era oxígeno, y pues oxígeno pesa 16, y el 60.3 metal M, entonces 24.3. Ya te da. Sí, o sea, pues veía si no había algún otro metal que multiplicado por 2 o por 3 diera, pero no había, entonces bueno. Pues bueno, ya saqué el compuesto C, que sería el óxido de magnesio. Y pues dice que la hidratación de B la deshidratación de B da el óxido de magnesio, pues entonces sería esta reacción. Pues sería hidróxido de magnesio. Y aparte es poco soluble, creo que decía que era poco soluble en agua. Luego, pues todavía no le había sacado. Pues decía que podría ser que formara gas, entonces pues en que iba a ser carbonato o algo así. Pero no, después decía el porcentaje, que era 7.6. Pues igual por regla de 3 salía 2, entonces pues tenía que ser hidrógeno a fuerzas. Y esa sería la reacción de A. Y luego, ¿qué más? Bueno, no, esta sería la reacción de A, perdón. Luego decía que D reaccionaba el magnesio con el nitrógeno atmosférico y pues daba el nitruro. Y el nitruro reaccionaba con mucha agua y daba un compuesto D. Y pues con agua pues iba a dar de nuevo el hidróxido y ya pues por los elementos que me sobraban saqué que era amoníaco. Ahí es una reacción ácido-base de Bronsted. O sea, el nitruro es una base bastante fuerte.
Pues ahí va a captar, se va a captar hidrógenos y va a desprotonar al agua, por eso te quedan los OH. Y lo demás. Ah, ya, pues, ¿de cuántos gramos acaban de cuántos gramos de del magnesio, perdón, se necesitaban para una cantidad de litros de gas que daban? Creo que era, sí, Sí, 120 eran mililitros. 120 mililitros. Uh-huh. Y pues bueno, con gas ideal me salía 4.84 por 10 a la menos 3 moles. Y pues ya nomás por estequiometría, pues sería pues 3 entre, o sea, entre 2 por 3. Entonces pues saqué que los moles de magnesio son igual a los moles de amoníaco por 3 entre 2 y me da 7.26 por 10 a la menos 3. Y pues ya nada más por el peso molar me da puntos 17,64 gramos. A mí me dio ligeramente diferente, pero yo usé la constante R completa, 0.08314, Ah, y usé el punto 15. Y ya, o sea, porque yo usé la misma masa, 24.31, el segundo núcleo perfecto también. Pero sí, así es correcto. Chicos, ¿alguno de ustedes tiene alguna duda, pregunta o inquietud con esta primera parte del problema? Ahí nomás consejo para todos, porque el año pasado sí ocurrió y pues es muy importante que balanceen bien las ecuaciones y si les piden estados de agregación también se los pongan, o sea que no lo olviden. Acuérdense que si algo está en solución, si es acuosa, que casi siempre es así, le ponen a C, pero es muy importante que balanceen, o sea que sí consideren ecuaciones balanceadas, porque ahí se puede, o sea, si no está balanceada, a veces no les ponen puntaje. Al menos con eso nos topamos el año pasado con los turcos. ok. O Entonces sea, sí sean cuidadosos con eso. aquí tendría que haber puesto los estados de agregación. Pues mira, en este no te lo piden, así que no creo que sea tan necesario, pero pues Ah, mira, si te lo sabes, ponlos mejor. ok. Es mejor dejar algo más completo que así, pero por ejemplo ahí está balanceado, entonces no creo que haya problema. Bueno, yo esperaría que no, porque no te están indicando en algún lugar que sean con estados de agregación. Balanceado sí tiene que estar. Ujú. Ok. Bueno, la siguiente pregunta era sobre el fluoreno. Y creo Uh-huh. que decía cuántas líneas darían el espectro RMN. Pues sueño será una, porque donde pongas o sea, no sé, pensé en poner un bromo en cualquier carbono y creo que da igual en qué carbono lo pongas. O sea, daría el mismo compuesto. Entonces, pues puse que son químicamente idénticos y nomás sería una. Y luego con los enlaces, pues no sé si está correcto, pero imaginé que todos eran como tipo naftalenos. Entonces puse todas las estructuras resonantes del naftaleno y encontré que tenía dos distintas. Y ya me dio dos. Sí, o sea, pueden ser naftalenos o entrenos. Sí, de hecho, la primera pregunta, o sea, te preguntan por los picos que tendrían un espectro de carbono 13. Ujú. Entonces, pues en realidad, por la deslocalización de los electrones, pues todos los carbonos son equivalentes. Entonces, va a haber una sola señal de carbono 13. Y en el caso de la siguiente pregunta es, con base en los enlaces, en la longitud de los enlaces carbono-carbono, les preguntan que, pues, que si van a tener uno o dos, pues sí, uno es más largo que el otro. Ahora, por la resonancia, podrían considerarlos iguales, pero ahí sí cambia un poquito la longitud, porque justo, no sé si ustedes sepan, que cuando va aumentando la aromaticidad de una especie química, en realidad es, bueno, perdón, cuando es más grande una molécula aromática, esta es menos aromática que, por ejemplo, el benceno. Ujú. Por ejemplo, el naftaleno ya no es tan aromático justamente porque se expande tanto que ya no retiene la aromaticidad. No sé si la palabra correcta sea retener, pero por ejemplo, el, el fenantreno a veces puede presentar reacciones de adición, no solamente de sustitución.
sea, para que se den una idea, y es una cosa grandota. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta o comentario. ¿No? Continúa. Pero, Ok, creo que la pregunta, el siguiente era sobre la densidad. Y bueno, me da que decía que los fullerenos hacían en estado sólido, tenían esta forma con átomos en las, bueno, con moléculas en las caras y en los vértices. Entonces cada unidad tendría cuatro fullerenos uh-huh. y que la longitud es 1.41 nanómetros. Entonces, pues el volumen sería 2.8 nanómetros al cubo, que es lo mismo 2.8 por 10 a la más 21 centímetros cúbicos. Y puse cuántas moléculas habría por centímetro cúbico y serían pues nada más 4 entre el volumen y me da 1.43 por 10 a la 21 moléculas, bueno, por 60 porque cada bolita tiene 60 carbonos. Sí. Me da 8.57 por 10 a la 22 átomos de carbono y los moles sería esa cantidad entre el número Avogadro y a 0.14233 y me da que bueno, ya la densidad pues sería eso por el peso molar. Porque eso es por centímetro cúbico directamente, entonces pues bueno, me daría 1.708 gramos por centímetro cúbico. Uh-huh. Sí, es correcto. Yo lo hubiera hecho en un solo paso, o sea, pero usando Okay. las ecuaciones que hubiéramos hecho, pero es correcto. De hecho, justo también me interesa ver cómo resuelven las cosas para la hora que puede ocurrir un arbitraje en el internacional, ver cómo lo resuelven, o sea, ver su lógica, para también, pues si se equivocaran en alguna operación, pues saber qué es lo que hicieron, aunque bueno, en este tipo de problemas es más o menos claro, no es tan complejo. Pero justo también esa es otra cosa que pues al menos yo les pongo atención en eso para, si llega el momento, pues saber cómo es que ustedes resuelven los problemas. El siguiente creo que decía la estructura del fósforo blanco, me parece. Y pues es un tetraedro. No sé, digo, lo escribí al lado por si no se entendía el dibujito. Sí, el 2.3 dice la molécula de P4 tiene una simetría estructural muy alta y todos los enlaces fósforo, fósforo, fósforo tienen un ángulo de 60 grados, dibuja la estructura del P4. Pues sí, es un tetraedro, de hecho. Sí, serían como equiláteros cada cara. Y... ay, ¿qué era 2.5? Ah, ya era sobre el uso de ozono. Creo que era ver cuántos moles de ozono había en la solución, ¿no? Si quieres, leo el problema para que... Ah, sí, sí. Dice, el dioxígeno y el ozono son el otro pues del oxígeno. El ozono actúa como un agente oxidante fuerte. Por ejemplo, luego viene 3, la reacción de oxidación del dióxido de potasio por ozono en una solución acuosa es acompañada con la generación de dioxígeno. Y esta reacción es utilizada para la determinación cuantitativa del ozono. El ozono también existe en la estratosfera y participa como un filtro que absorbe la radiación ultravioleta dañina que viene del sol. Dice, el dioxígeno en la estratosfera, cuando se irradia con luz ultravioleta de longitudes de onda menores de 240 nanómetros, donde la molécula de oxígeno se separa en dos átomos de oxígeno, pueden reaccionar con otra molécula de oxígeno para producir ozono. Por otro lado, el ozono se descompone en la molécula de oxígeno y en un átomo de oxígeno cuando se expone a la radiación ultravioleta con longitudes de onda de 240 a 315 nanómetros. Cuando estas acciones de formación y descomposición del ozono están en equilibrio, la concentración de ozono en la estratosfera se mantiene en un nivel constante, con lo que se bloquean las radiaciones ultravioleta de longitud de onda corta, que son dañinos para los humanos en la Tierra.
En contraste, luego viene 4, el óxido nítrico atmosférico reacciona con el ozono, y 5, el dióxido de nitrógeno reacciona con los átomos de oxígeno, resultando en 6, una reacción que convierte el ozono en dioxígeno. Esto crea un agujero en la capa de ozono que puede permitir que la radiación ultravioleta dañina del sol llegue a la superficie de la Tierra. Luego les dice, escribe la reacción, bueno, la ecuación química para la reacción de la parte 3, que básicamente es la oxidación del yoduro por el ozono. Entonces supongo que es esa primera parte que tienes por ahí. Sí, creo que es la de la izquierda. Sería la de... Creo que es en solución acuosa, entonces sí podrá poner H2O. Y creo que es medio básico, entonces, pues bueno, balanceé como si fuera medio básico. Y esa es la reacción. Y bueno, sí, la reacción redox. Y creo que había retrovaloración. Y bueno, primero Sí, saqué... eso te preguntan creo que en la siguiente. De hecho, ahí dice, N mol de ozono es burbujeado en 15 mililitros de una solución acuosa de yoduro de potasio con una concentración 1 molar. Si asumimos que el ozono reacciona completamente, bueno, asumamos que el ozono reacciona completamente. Lo dice, la solución es titulada después con una solución acuosa de tiosulfato de sodio con una concentración 0.2 molar, y la titulación requiere 3.5 mililitros de tiosulfato de la solución de tiosulfato de sodio. Calcula N en mol. Ok. Pues creo que esto no tendría que haberlo sacado, creo que esto da igual. Lo único que importa es la retrovaloración. Y pide los moles de tiosulfato. Bueno, saqué los moles de tiosulfato con los mililitros y la concentración molar. Me da 7 por 10 a la menos 4 moles. Y por estequiometría, pues habría uno. O sea, por cada 2 de tiosulfato hay uno. Me faltó aquí la carga, pero bueno, hay uno de yodo. Y también por estequiometría, por cada uno de yodo y uno de ozono. Entonces, pues puse que son iguales. Y que es igual a los moles de tiosulfato entre 2. Y es 3.5 por 10 a la menos 4 moles. Es correcto. Sí, Ok. ahí me confunde mucho que pongas la N, pero fíjate cómo. Sí, ok. Le pondré mol. Luego el 2.6 dice que escribas las ecuaciones químicas para la parte 4 a la 6, que son las reacciones primero con el óxido nítrico, luego con el dióxido de nitrógeno, y luego la conversión del ozono a oxígeno. Ahí pues nomás te sugeriría que les pusieras el número cuando lo Ah, sí, pusieras, ¿cuál es? pero bueno, ahí por lo pronto no hay tanto problema. Entonces la primera es el NO más O3, que genera O2 más NO2, es correcto. La segunda sería NO2 más O, que genera NO más O2, correcto. Y la tercera pues es O3 más O, que genera O2. Sí, me parece correcto. Sí. Tengo una duda, ¿se podría representar así la redox de esta reacción? O sea, poner al oxígeno como positivo. Dices para balancear por redox. Ajá. A ver, esa es una pregunta interesante. Pues, en principio podrías, pero ¿por qué no ir por el oxígeno uno más? Es que realmente no es una reacción redox. O sea, sí ocurren cambios de estado de oxidación, pero Ajá. esa es una reacción vía radicales. Ah, ok. Entonces no hay como explicación redox de la reacción. Pudiera ser, pero me parece que es más fácil verla desde el punto de vista de radicales. Ok. Ahora, como radicales, por ejemplo, ahí pues estás intercambiando un electrón. Ujú. Entonces ahí, por ejemplo, quizás los productos en tu primer semireacción no sea el NO más O2 menos. Bueno, para empezar también vamos a pensar un poquito en la química. Estás hablando de reacciones a nivel fase de gas. Ajá.
el O2 menos en fase de gas no es tan factible. De hecho, puede existir básicamente en estado sólido. No sé si recuerdas cuando les comentaba, en solución, en acuosa, cuando tú pones el óxido, que es lo mismo que mencionaba hace rato con el nitruno, es tan básico que va a formar el hidróxido. Y en fase de gas, pues no tiene manera de, vamos a decirlo, de estabilizarse tanto termodinámicamente como cinéticamente, y no es factible. Entonces ahí tendrías que proponer otro producto. No. Y te digo, y es más factible que lo pienses vía radicales libres. Incluso las reacciones por radicales libres también pueden ser redox. Pues sí. O sea, sería como poner NO radical más O radical. Y... Pues a lo mejor que puede ser una descomposición o, sí, o algo por el estilo. Ok. Bueno, creo que ya es todo, ¿no? Pues muy bien, Gerardo. Chicos, ¿alguna duda u otro comentario que haya por ahí? ¿Todo bien? ¿Todos? Andan muy calladitos ahora. Sí, todo bien. Bueno, ¿quién comparte el 18 para al menos empezarlo a ver? Yo creo que sí terminamos la parte de coordinación, que no creo que sea tan complicada, pero igual hay que verla. Yo Adelante. nada más, bueno, le tomo foto y ya. Y no encuentro el último inciso, sí lo hice, pero no lo encuentro. Entonces, todavía entrar a todo lo demás. Sí, adelante nomás. Así, ahí voy, ahí voy. Sí, te esperamos. Listo. No sé cuál es primero. Me falta otra foto. Bueno, pero empiezo con esta. Bueno, ahí está el problema 18. Creo que lo tengo aquí. Pues, si lo tienes, compártelo para que vean. Aquí está. Sí están viendo, ¿verdad? Sí. A ver. Bueno, ¿lo leo o ya con eso? Pues pregúntale a ellos, más bien. ¿Quieren que lo lea, chicos? Pues, sí, que está bien. ¿Así está bien? ¿Ya? ¿Así? Sí, así, directo. Bueno, entonces en la primera, o sea, esto es como parte de lo que ya hemos visto, ¿no? Son los diagramas de cómo se desdobla y eso, de cómo se acercan los ligantes. Y entonces piden que clasifiques en el campo octaédrico, clasifiques los orbitales de y los en si son EG o T2G, o sea, que si están doblemente determinados. Entonces, bueno, y contesté, la 2 dice que escribas también las energías por el delta octaédrico, entonces las contesté en el mismo lugar. Así puse los doblemente, o sea, bueno, los F y los T2G,
y la energía con respecto a, bueno, en las unidades de esto son 3 quintos y menos 2 quintos de alta densidad. Luego, la 3 te dice que los dibujes como están aquí dibujados, las configuraciones de D4 al D7, y que calcules la... Energía, estabilización de campo cristalino. Esa, sí, en unidades de esto, bueno, ahí por eso la dudé un poco, pero bueno, primero los dibujé, disculpen el orden, la falta de orden, está medio feo, pero primero los dibujé así, luego puse los electrones como iban, ¿no? A teoría y eso, y luego calculé las energías en los electrones y con lo que aporta cada electrón con esto. Digo que la dudé porque yo, o sea, no estoy muy seguro, pero he visto que a veces, o sea, que toman en cuenta también la energía de apareamiento, ¿no? Como P o una cosa así. Sí, aquí no te lo piden. Ajá, y De como no, hecho, ajá, entonces decidí ignorarlo, porque, pues no creo que no, pero no estaba muy seguro de qué hacer. pues mira, si no te la piden o no te lo mencionan, no hay problema. Pero si te la piden, pues ponla. Les dije que les iba a decir, mire, cuando quieran sacar la energía de apareamiento, primero tienen que ver cómo es la configuración electrónica en estado basal. Por ejemplo, el D4 tiene cero apareamiento, entonces, bueno, en este caso todos son de alto spin, pero si fuera de bajo spin, tendría una P. Un D5 tampoco tiene apareamiento, entonces si tuviera los dos de bajo spin, sería más 2P. Un D6 sí tiene una de apareamiento, entonces si fuera de bajo spin la configuración, eso significaría que estarían todos apareados, pero como ya tenía uno en el inicio, la energía de apareamiento que hay que considerar es 2P. De nuevo, pues tanto D5 como D6 les daría 2P. Así es como lo han estado manejando. O sea, Pues, comparado con el, o sea, no con el desdoblazón, sino como el normal, el que no tiene nada. Ajá. O sea, comparas el estado inicial con el final. Ok. No sé si... ¿Sigo? ¿Cuánto te da el D7? El de 7, eso, menos 4 puntos. Sí, es correcto. Sí, no sabía si ponerlo en decimales o no, y mejor lo puse así. Da lo mismo. O sea, ahí sí que no se van a poner tan locos los japoneses. Ni modo que digan que no es lo mismo que .8 o cosas así. Ok, está bien. Luego la 4 era lo mismo, pero hacerlo con el campo tetraédrico. Y la energía, lo mismo que en el 1 y 2, pero en el tetraédrico, entonces, pues, se invierten. Puse estas etiquetas, el triplemente degenerado y el doblemente degenerado, y las energías respecto al delta tetraédrico. Luego, 5 y 6. Un detalle nomás ahí por si no lo recuerdan. El delta T es casi un medio del delta O, en realidad es 4/9. Pero para que lo recuerden así y no se les olvide, prácticamente el delta T es la mitad del delta O. Por si en algún momento llegaran a necesitar calcularlo o algo así, esa es la forma de calcularlo. Ok. ¿Cuánto? ¿4/9? Es 4/9. Ok, el 5. Bueno, te daban así que absorbía luz verde de 500 nanómetros y que con eso calcularas el delta octaédrico. Entonces, ¿cómo se ve? ¿Cómo le muevo? Ahí está. Entonces, el 5
la energía va como la constante de Planck por la frecuencia, y eso lo puedo poner en función de lambda, y luego la constante de Planck la usa en joules, entonces multipliqué por 10 a la menos 3 para que fueran kilojoules, y te pide por mol, entonces multipliqué por el número de Avogadro, y me da eso. Y luego, el 6, eso me sacó un poco de onda, pero creo que al final tiene sentido lo que hice. Lo del número atómico efectivo. Ajá, o sea, no estaba seguro de cómo, pero pues primero los dibujé y no me daban muy bien, pero luego vi que decía que había metal bonds, entonces pues intenté hacerlo así y ya tenía sentido. Y después para calcular, o sea, con el manganeso, sí. Tomé todos, así como aquí estaban tomando los enlaces de 2, entonces sí tomé todos como 2, pero dice que tenía que dar 18, y si lo tomaba como 2, no daba. Y entonces todos los que no son metal, los tomé como 2, y el metal lo tomé como 1, y pues ya me da 18. Y supongo que tengo sentido porque sería como más tipo covalente, entonces. Sí, es como un tipo covalente. Ajá, al menos así lo razoné, entonces, pues, aquí está. Luego en el otro, no lo tengo dibujado acá porque ahí me di cuenta que lo Es estaba. un cúmulo. Ajá. Entonces, déjeme tomar la foto del otro y lo subo. Sí, adelante. No. El otro es un cúmulo. Bueno, ahí es pregunta. Yo sé que ahí lo comenta cómo calcularlo, pero como dice Jorge, ahí le salió la duda. No sé si los demás tengan dudas con el número atómico efectivo. A mí no me gusta calcular el número atómico efectivo porque para empezar la regla de los 18 electrones es casi igual que la regla del octeto. Nomás lo cumplen unos cuantos y pues la verdad es que no está útil, pero pues viene ahí mencionado, entonces si quieren pues, que practiquemos eso lo podemos ver. Pero pues depende de ustedes, o sea, más bien si me dicen que sí, lo vemos, si no. Ahí voy, se está enfocando. Ya. Y entonces. Son estas. Ajá. Bueno, primero lo que pasó fue que primero le empecé a dibujar así, y entonces pues no me daba, porque me faltaba un electrón, tomando estos nada más como un electrón, ¿no? Entonces, pues ya después se me ocurrió dibujarlos así, para que me diera como el electrón que me faltaba, porque así, si esto lo uno con ya tengo el electrón extra, porque me daba 17, ya así ya me daban 18, entonces así lo dibujo así, y ya tiene más sentido. Y me da 9 del iridio, 3 de los 3 enlaces que hace con esto, Así es. y 2 por 3 de los carbonilos, y ya. Luego, bueno, y el último es para calcular los tamaños de las partículas. La primera es que calcules la razón entre los átomos de platino de la superficie con los totales, y luego que calcules las moléculas de CO absorbidas, luego el área por superficie de cada bolita esa, y la 4 es que calcules el diámetro de las partículas, de las esferas de platino. Creo que contesté primero el 2, y después el 3 y luego los demás. El 2, pues nada más con gas ideal saqué el número de moles que se dice que se absorbe. Y de ahí me da esto,
no sé si te lo pide por gramo de platino, entonces me daba por los .010 gramos de platino y la dividí entre 0.01 porque son los gramos de platino y me da eso. La 7.3, el área superficial, que dice cuántos átomos de platino están en la superficie y sé cuánta el área superficial por átomo de platino que está aquí. Entonces multipliqué y me da esto por .010 gramos de platino y esto por gramo de platino. Sí, ahorita te mencionaste el por 10 a la 19, ¿de dónde salió, perdón? Porque multipliqué, o sea, saqué los moles que se absorben o adsorben, no sé si es con D o con D. Es con D. Cuando se unen químicamente es con D. Ajá, que se absorben. Y pues multipliqué por el número de Avogadro y me da esto. Para sacar el número de moléculas, que no son CO2, son cero, pero sí. Sí, las del monóxido de carbono. Ajá, Según sí. yo, da ese de arriba, por 10 a la 21. ¿Cómo? O sea, lo que tienes encerrado es la respuesta. Sí. Okay. Es que esto me da por .010 gramos de platino. Ok, sí. Es lo que te iba a decir, que si no habías corregido. Ajá, sí, y ya después de dividir o sea, está muy desordenado, pero ya cuando dividí ya me da esto, y esto es lo que me da por 1 gramo de platino. Igual aquí trabajé primero con los .10 gramos de platino y después ya lo dividí entre .010 para que me diera por gramo de platino aquí. Luego la 7.1 me da eso, 0.473, que ya puedo sacar la masa de platino, los átomos de platino, y puedo sacar totales, porque tengo la masa y pues la masa del platino, la masa molecular, y tengo los átomos de la superficie que calculé antes, y pues ya nada más dividí y me da eso, 0.473. Y luego aquí sé que le seguí y sí la contesté, pero no sé dónde lo dejé, entonces esa es la que me encuentro, esta. ¿Alguien más sí resolvió el 7.4? No, yo me quedé ahí. Pues igual se lo subo, el procedimiento. Lo voy a hacer, lo tomo foto y se lo subo para que lo tenga. Ok, sí, Ya, muchas gracias. igual es considerar nomás algunas cuestiones geométricas y listo. Densidad y cosas por el estilo. Bueno, chicos, pues ya con esto creo que ya concluimos con la parte de... no, nos faltaría el problema de ácidos y bases. Bueno, entonces ese lo resolvemos la siguiente semana, pero pues no creo que vayan a tener tanto problema. De hecho, está relativamente sencillo con lo que ya hemos visto. Igual si necesitan algo, pues me comentan. Realmente no viene tan profundo, solamente pues hay que ver la relación de tamaño, carga y un poquito de ácidos y bases de Lewis. Lo otro que les quería preguntar, pues no sé si se acuerdan que les dije que les puede ayudar a resolver los problemas no recuerdo cuál número era, pero eran los de compuestos de inclusión y todo eso. ¿Hay algún otro ejercicio del problemario que quieran que les apoye o nomás con esos que faltan? ¿Cuál? ¿De inclusión? Los de, Sí, como los de cebolla. sí, ese y el siguiente, el de... Déjame, me voy allá. Es que no me acuerdo si hacía falta otro más.
Sí, Creo era era... esos eran el 28 y el 29. Ok, sí, Tomás va a ser el 30 mañana, ¿no? O eso dice. Ajá. Entonces no sé si hay algún otro ahí que quieran que revisemos, que no hayan revisado. Mm, Me parece que ya serían todos, ¿no? sí, creo que sí, ya. Pues entonces, si ya queda con eso, como les digo, lo único que quiero ver con ustedes es un poquito lo de Airing, pero es nomás para que tengan una idea un poco más completa de los mecanismos y lo de el TOF y el TON, por si llega a aparecer, y un poquito de catálisis heterogénea, por eso de las nanopartículas, bueno, no son nanopartículas, las superficies, o si acaso también, voy a ver lo más básico para que tengan idea de cómo entrarles, pero o sea, no voy a meterme en cosas fuera del problema. Pero igual, como les digo, si quieren ver algún tema, me avisan y pues ya lo preparo. Yo tengo, ¿ya checamos el 9 o no sé? Ah, no, ese no lo dije porque mañana me mandó, bueno, Octavio avisó que iba a dar clase mañana. Ah, ¿va a checar el 9? Ajá, el 9 Ah, va, ok. el 9 y después el 12. Ah, bueno. ¿Ya resolvieron el 10 y el 11? Sí, ya, eso Sí. ya. Ok, perfecto. Entonces, estaríamos cubriendo casi todo el problemario, o todo el problemario, ¿no? Justo, creo que todo, ¿no? Pues qué bueno. Creo que eso no lo habíamos hecho. Pues está bien. Entonces, igual, como les digo, cualquier detalle, pues si me avisan. Probablemente yo les dé clase, a menos que Octavio diga otra cosa, el siguiente martes. Eh, Creo que con Fernando todavía continúa la otra semana, ¿verdad? Con Estivalet creo que iban a haber un problema, no sé si lo vieron, ¿no? Mm, con festivales no, pero con el profesor Fernando sí dijo que, sí, bueno, con él vamos a checar el de realidad facial, o no sé cómo se llama, pero el de esas cosas grandes. Uh-huh. Ok, bueno, entonces voy a tratar de que a más tardar el domingo subirles los problemas que les he prometido y también para la otra semana. El de la viralidad facial. Ajá, o plan. Está bien divertida, pero sí hay que ponerle mucha atención a veces. También los isómeros axiales y todo eso, aunque ahí no vienen, ahí son los faciales. Y sirve mucho para catálisis en antiselectivo. Pues bueno, chicos, entonces nos vemos probablemente el martes. Ahora sí voy a tratar de subirlo el sábado los horarios, porque creo que ya nomás seríamos pocos los que continuaríamos la otra semana. Igual déjenme ver con Mauricio algunos detalles para verlo de ya los exámenes. Gerardo y Emilio, ¿ustedes ya tienen ya garantizado el viaje, los boletos, ya se escuela reservar? Bueno, la reservación ya se hizo, no sé si ya se pusieron de acuerdo con el hotel y todo eso, ¿no saben? A mí ya me aprobaron el presupuesto justo hoy, pero pues no hemos hecho ninguna reservación de parte de mi escuela. Creo que estaba No, viendo es lo que de la los vuelos. reservación ya está hecha. ¿Ya? La del hotel ya está hecha, se lo pasé a Gabriel para que les dieran mejor precio. Es que no nos han dicho nada. Bueno, al menos a Se Gabriel no los nos han paso, dicho. se Sí, los por mando favor. por correo. Sí, Porque pues, en realidad pueden, o sea, lo reservó la academia, obviamente lo tienen que pagar, pues, quien les vayan a financiar, pero es un precio un poco más bajo que el habitual. Ok. Entonces ahí también para que lo consideren y pues ya lo del viaje, pues eso ya sería pues por cada 5. Según yo, pues ok. todos llegarían en avión, ¿no? Sí, Sí. igual, si nos podría pasar lo de la reservación, por favor. Se los mando ahorita. Ok. Gracias. Muy bien. Sobre Bueno, ajá. yo, bueno, la verdad es que yo no sé si yo tengo que preocuparme. O sea, yo vivo aquí, pero no sé si hay algo de lo que me tenga que estar preocupando de lo que no estoy enterado o algo. No, tú nomás preocúpate por llegar a la UNAM el día del examen. Voy a hablar con Héctor y con Gabriel, con Mauricio, para ver si el día del examen, pues
pues no nomás van a hacer el examen y al menos convivan. No se puede convivir mucho ahorita como van el crecimiento de esta cosa, pero yo creo que sí podrían ir a comer a algún lugar, no sé. Igual lo voy a platicar con Mauricio para que a ver si lo tienen contemplado o algo así. Pero en tu caso, pues no. O sea, de hecho, va a ser en la Facultad de Química. Y pues ahí sí, lo único que te tendrías que preocupar es por llegar. Porque el examen va a ser a las 9. A las 9 se comienza, entonces creo que tendrían que estar llegando a la facultad, bueno, al salón donde vaya a ser a las 8:30 más o menos. Ok. Sí, pues déjenme ver con Mauricio y con el resto del comité, porque sí tenemos que ponernos de acuerdo, pero pues como todavía faltan 19 días, tenemos tiempo, entonces yo creo que una semana y media antes ya les estaremos dando detalles. Y bueno, ya no sobre eso, pero con respecto al tiempo, ahorita mencionaste, no sé si hablaste de tú o de usted, perdón, pero Como quieran, no importa. sobre, no sé, la química del azufre, ese tipo de cosas, pues no sé, ¿hay alguna otra recomendación de temas o algo así para estos últimos días? Déjenme revisar, o sea, lo que sí noto es que lo descriptivo está muy, muy simple. Entonces creo que con conocer cosas generales de tabla periódica pueden apoyarse. Pero, por ejemplo, eso es lo que les comenté de las reacciones del grupo 1 y grupo 2. Quizás porque ponen el fósforo, pero pues se me hace eso ya demasiado exagerado, porque ponen el fósforo, estudiar toda la química del grupo 15 del fósforo, pero déjenme leerlo bien con calma en la parte de inorgánica y otras cosas para ver qué es lo que podrían repasar. Lo que sí les aconsejo es un par de días antes, unos 2, 3, relájense, descansen, como si fueran a ir a la internacional, pues, allá para que se preparen y estén mejor y relajados. Ok, muchas gracias. Bueno, chicos, entonces los dejo. Pues cualquier cosa ahí me pueden contactar, tanto por correo, celular o como gusten. Entonces, tengan bonito fin de semana y nos vemos la otra semana, chicos. Hasta luego, Gracias, muchas igualmente. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Cuídense. Gracias, igualmente.